La noche en que mi apartamento se incendió, mi novio bombero, Yanice, no estaba por ningún lado. Mientras el humo llenaba mis pulmones y las llamas lamían mis talones, marqué desesperadamente su número, rezando para escuchar su voz una última vez. En cambio, su exnovia Wendy respondió: «Jazmín, Yanice está aquí celebrando mi cumpleaños, ¿qué pasa?», cantó despreocupada, sin darse cuenta de mi terrible situación. Antes de que pudiera decir algo, escuché a Yanice de fondo, con la voz llena de irritación: «Es mi día libre. Dile a quien sea que deje de molestarme». La llamada se cortó, y cuando intenté devolverle la llamada, descubrí que había bloqueado mi número. Por algún milagro, sobreviví a aquella noche. Cuando regresé a trabajar en la estación de bomberos, inmediatamente solicité un traslado. De repente, Yanice estaba en todas partes rogándome que me quedara, pero ya era demasiado tarde. 3 días después de mi encuentro con la muerte, finalmente apareció en nuestro apartamento. Sus ojos recorrieron la sala de estar carbonizada y arrugó la nariz con disgusto: «Si no puedes manejar una estufa, no intentes cocinar. Mira este desastre». Encontré su mirada y una sonrisa amarga torció mis labios. Hogar. Hacía mucho tiempo que este lugar no se sentía como un hogar. Yanice se movió incómodo bajo mi mirada desdeñosa. «¿Tienes el día libre?», preguntó, cambiando de tema y evitando mencionar a Wendy o el incendio. Ni siquiera pareció notar mi ropa manchada o las ojeras bajo mis ojos. ¿Cómo pudo ignorar las alertas de emergencia? Supongo que estaba demasiado ocupado festejando con su ex como para preocuparse por si vivía o moría. «Yanice», dije, interrumpiéndolo a mitad de frase. «Hemos terminado». Su rostro se oscureció. «¿Hablas en serio?», se burló, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. «Bien. Si eso es lo que quieres, hemos terminado». Hizo una mueca, tomó su chaqueta y salió dando un portazo. «No regreses arrastrándote esta vez». Sabía qué pasaría después. En el pasado, siempre era yo quien pedía disculpas. Ya no. Mientras lo veía alejarse furioso, comprendí que nunca había merecido mi devoción. Al día siguiente volví a trabajar. Mantuve la cabeza en alto pese a los susurros y las miradas. Como comandante de bomberos, casi provoco una catástrofe en casa durante un incendio. Irónicamente, terminé necesitando que mis compañeros me rescataran. Me convertí en objeto de burla, pero detrás de sus risas sentí una preocupación real. Sabían que siempre había sido estricta y precisa en emergencias. No era lógico que semejante accidente ocurriera de repente. Mi supervisor me llamó a su oficina con el ceño fruncido. «¿Qué pasó, Jazmín? Esto no es propio de ti». Me encogí de hombros forzando una sonrisa. Solo fue un momento de distracción. No volverá a suceder. Él no me creyó. Tras una larga pausa, preguntó: «¿Se trata de Yanice? Últimamente pareces decaída. El año pasado dejaste pasar una gran oportunidad por él». «Señor», lo interrumpí rápidamente, «¿cuándo empieza la selección del equipo nacional de rescate?». Él arqueó las cejas sorprendido. «¿Por fin lo estás considerando?». «Ya era hora». No respondí. Hace un año, cuando Yanice y yo rompimos, yo estaba lista para inscribirme en el equipo nacional, pero luego él se disculpó con sinceridad y lo perdoné. Como la oficial de mando más joven y prometedora, podría haber tenido un futuro brillante, pero decidí quedarme. El instructor estuvo decepcionado, pero respetó mi decisión. Esta vez no respondió de inmediato. Al darme los documentos, su expresión se suavizó. «Piensa en ti misma esta vez, Jazmín. Te mereces algo mejor». Apreté los papeles con determinación. «No los defraudaré, señor. Ni a usted ni a mí misma». El instructor sonrió y empezó a recordar el pasado. En mi primer año me llamaban la rosa en el fuego por mi apariencia y mi serenidad. Ese mismo año Yanice fue transferido al equipo, era el centro de atención. La gente decía que verlo en un incendio era como ver las estrellas. Con el tiempo nos emparejaron y nos convertimos en la rosa y las estrellas de los demás, además de la mejor dupla del equipo. Ahora solo pude sonreír con amargura. Esa noche revisé los mensajes sobre el incendio.
El informe ya había salido y todos estaban preocupados por mis heridas, excepto Janice. Mi supuesto alma gemela ni siquiera había preguntado si estaba bien. Ya estaba cansada. 5 años de amor y dolor, ¿para qué? Durante este tiempo viví muchas cosas, pero nunca pensé en rendirme. Respiré hondo y bloqueé su contacto. Siempre pensé que no podría dejarlo ir, pero descubrí que solo se necesitan 5 segundos para bloquear a alguien. Esta vez nuestra despedida era real. Janice guardó silencio tras la ruptura, supe que tomó 2 semanas libres y desapareció. Aún así, mi teléfono vibraba con noticias suyas. Jazmín, Janice dice que nunca ha sido más feliz, escribió Wendy. La foto adjunta mostraba a un Janice sin camisa en una tumbona, haciendo la señal de paz a la cámara. Durante años hablamos de viajar a la playa, pero nunca coincidimos. Incluso después de 5 años juntos, jamás vimos el océano como pareja. Ahora, días después de nuestra ruptura, él cumplía su sueño sin mí. Apagué el teléfono y bloqueé también a Wendy. Tras pedir el traslado, me dieron unos días libres para prepararme. Decidí usar 2 de ellos para mudarme, aunque mudarme era exagerar, apenas pasaba 2 noches al mes en casa, y Janice no había venido en medio año. La sala se veía oscura y vacía, recordándome mi reciente encuentro con la muerte. Al entrar, tropecé con algo, era un anillo que había perdido en el incendio, ahora cubierto de ceniza. Lo guardé en el bolsillo. Al levantar la vista me sobresalté, Janice estaba allí. ¡Qué desastre! Contrata a un limpiador mañana, no ha sufrido suficiente, se quejó pateando una caja. Otro anillo rodó hasta mis pies. Su expresión se ensombreció. Ese anillo era un regalo para su exnovia Wendy, de cuando habían vuelto después de su ruptura. Durante 5 años, Janice siempre lo consideró una desgracia, pero nunca pudo tirarlo. Cuando Wendy regresó, él avivó la relación con entusiasmo. ¿Por qué está esto aquí?, murmuró recogiendo el anillo. Luego añadió, el capitán Long vuelve mañana para una presentación. Nos ha invitado a cenar. Deberíamos dar un paseo juntos. Antes, esa era su forma de reconciliarse. Caminar siempre me calmaba. Mi yo del pasado habría aceptado sin dudar. Esta vez solo dije, ya veremos. Ambos guardamos silencio. Nadie mencionó la ruptura ni dónde había estado en los últimos 10 días. Perdí las ganas de seguir limpiando. Al intentar levantarme apoyándome en la mesa, Janice notó mi molestia. ¿Sigues herida?, preguntó mirando mi pierna vendada. No es nada, respondí, aunque alguien claramente le había contado todo. La culpa apareció en su rostro mientras intentaba ayudarme, pero yo ya caminaba hacia la puerta. ¿Por qué siempre eres tan terca?, empezó a decir, pero se detuvo al ver mi mirada fría. Lo ignoré y cerré la puerta. No me siguió. Antes, nuestras peleas nunca duraban mucho, al final siempre volvía a ser la novia comprensiva. Esta vez era diferente. Ahora tenía a su ex para consolarlo. Dudo que siquiera recordara quién era yo. Debería haberlo sabido hace 5 años, cuando gritó el nombre de Wendy por primera vez mientras dormía. La fiesta que mencionó Janice y mi evaluación estaban programadas para el mismo día. Al salir, Janice me llamó y me pidió que lo esperara, pero me negué. ¿Tu novio?, preguntó el evaluador frente a mí con una sonrisa. Su tono era más informal, pero algo en su sonrisa me pareció falso. No, respondí, negando con la cabeza y guardando el teléfono. El otro miembro del personal se había ido a preparar unos documentos, dejándonos solos. No pude evitar preguntar, si apruebo la selección, ¿cuánto tardará el proceso? No respondió directamente. Parece ansiosa por irse. No respondí, incómoda. Parecía demasiado interesado en mi vida personal. No lo entiendo, señorita Shaw. La vida familiar es la primera parte de nuestra evaluación, dijo sonriendo mientras se levantaba para organizar sus materiales. Al pasar junto a mí, vi su placa con el nombre, Ian Long. Me sonaba, pero no lo reconocía. Con la invitación a cenar del capitán Long acercándose, tuve que darme prisa. Pero para mi sorpresa,
Al abrir la puerta del salón privado, vi a Ian, Janice y Wendy. Jasmine, estaba cenando en este restaurante. Como todos nos conocemos, ¿te importa si comemos juntos?, preguntó Wendy. No la miré, pero mis ojos se encontraron con los de Ian. Desde que entré, la mirada de Ian estaba fija en mí, lo cual me incomodó. Janice, Jasmine no parece recibirme bien. Quizás debería irme, dijo Wendy, acercándose a Janice con expresión dolida. Para consolarla, Janice inmediatamente le sonrió. Está bien. Por favor, siéntate. Él sacó una silla para ella y estaba a punto de sacar otra cuando me alejé. Elegí un asiento más alejado de ellos, pero a mi lado estaba sentado Ian, quien me había evaluado ese mismo día. El capitán Lon aún no había llegado y la atmósfera era incómodamente tensa. Perdida en mis pensamientos, noté que había un vaso de agua frente a mí. Primero toma un poco de agua, dijo Ian. Se había cambiado la ropa de trabajo por ropa informal, luciendo más relajado y accesible. Le di las gracias en voz baja, notando la expresión de disgusto de Janice. Wendy también se dio cuenta y su mirada se movió entre Ian y yo. Jasmine, ¿quién es? ¿Nos lo presentas?, preguntó. Me quedé desconcertada. Los tres habían llegado antes que yo. ¿No se habían presentado? Pero aparte de saber que Ian era de la oficina provincial, no sabían nada más sobre él. Mientras dudaba, la puerta se abrió de repente. El capitán Lon, a quien no habíamos visto en mucho tiempo, entró con una cálida sonrisa. Por primera vez, su mirada no se posó primero en mí. Miró a Ian a mi lado, con los ojos arrugados de alegría. Bribón. Por fin has decidido volver, dijo. Ian se levantó sonriendo y abrazó cariñosamente al capitán Lon. Tío, dijo. Era el sobrino del capitán Lon. Mientras todos procesábamos esta revelación, Ian soltó al capitán Lon y nos miró. Sus ojos eran agudos y brillantes. Permítanme presentarme. Soy Ian Long, el comandante en jefe del cuartel general de la provincia del Río, dijo. Después de hablar, sus brillantes y sonrientes ojos se posaron completamente en mí. Los impresionantes antecedentes de Ian tomaron a todos por sorpresa. Fue inesperado, no solo para mí sino para todos los presentes. Su mirada intensa y curiosa me hizo retorcerme en mi asiento, haciéndome sentir aún más incómoda. Sin embargo, el capitán Lon nos condujo suavemente a la mesa como si nada hubiera pasado. Inevitablemente, la conversación giró hacia mi reciente encuentro con el fuego. Wendy, con fingida inocencia y un dejo de satisfacción en los ojos, intervino, ¿fue el día de mi cumpleaños? Janice estaba demasiado borracho para contestar su teléfono ese día. Janice tiró de su manga, claramente avergonzado. Sí, fue ese día, lo admití francamente. En efecto fue ese día, lo confirmé sin rodeos, dejando a Wendy momentáneamente sin palabras. El capitán Lon frunció el ceño mientras miraba a Ian. No estabas en River City ese día ayudando con un incendio, pudo haber sido este. Simplemente estaba haciendo mi trabajo, respondió Ian con un encogimiento de hombros. De repente, todo hizo clic. Finalmente recordé dónde lo había visto antes. Hace más de 2 semanas, en el incendio. Él fue quien me salvó. En ese momento estaba casi inconsciente y no pude reconocer quién había acudido a mi rescate. Ian fue mi salvador esa noche. No podía apartar los ojos de él, mi corazón palpitaba aceleradamente. Cuando salimos del restaurante, Janice y Wendy nos estaban esperando afuera. ¿Podemos hablar?, preguntó Janice. No te voy a impedir que hables con tu ex, respondí fríamente y me alejé. Janice me llamó, sorprendido, pero Wendy lo detuvo, recordándole sus planes. Janice, ¿no prometiste dar un paseo conmigo esta noche?, le recordó. Janice parecía dividido y me llamó, hablaremos cuando te hayas calmado. Me reí amargamente y aceleré el paso para salir del restaurante. En la entrada, vi al capitán Lon y a Ian junto a un coche. Me detuve torpemente, a punto de darme la vuelta, cuando el capitán Lon me llamó. Jasmine Shaw, me llamó alegremente. Supongo que tú y Janice se separaron. No lo confirmé ni lo negué, aún incómoda,
especialmente con Ian de pie junto a él, sonriendo con una mirada peligrosamente intensa fija en mí. Me hizo sentir completamente fuera de lugar. El capitán Long, percibiendo la tensión, presentó a Ian como su sobrino. Estoy seguro de que ya se conocen, así que no diré mucho. Si hubiera sabido de su ruptura, no habría organizado esta cena. Permítanme presentarles a Ian a modo de disculpa. ¿Qué les parece? Las palabras del capitán Long me tomaron por sorpresa. Instintivamente miré a Ian, quien reprimía una sonrisa mientras sacaba lentamente su teléfono. Sintiéndome atrapada, mantuve la compostura y agregué el contacto de WhatsApp de Ian. Noté su inusual nombre de usuario, PK, y su simple foto de perfil con una llama azul. Como no quería demorarme más, rápidamente busqué una excusa para irme. Más tarde, en casa, vi la publicación del capitán Long en X. La foto de la cena parecía extraña. No había notado nada inusual cuando la tomaron, pero ahora no pude evitar fruncir el ceño. Ian y yo parecíamos inusualmente cercanos, como si fuéramos una pareja, mientras que Giannis y Wendy también parecían una pareja. A Giannis le había gustado la publicación. Me recordó los mensajes sin respuesta de una cuenta alternativa. Giannis estaba usando una cuenta alternativa para contactarme, un truco que solíamos usar durante las sesiones de entrenamiento cerradas. Ignoré a Giannis, pero vi las actualizaciones. Había llevado a Wendy de regreso a la estación de bomberos después de la cena. Wendy estaba extasiada y lo publicó en todas sus redes sociales. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías ser bombero para protegerme? Ya lo lograste. Fue una confesión sutil a Giannis que rápidamente se volvió viral. La gente me bombardeó con preguntas sobre Giannis y yo. Me pareció casi gracioso. Nunca habíamos estado en público. Éramos solo colegas y amantes secretos, nunca una pareja real. Todo lo que alguna vez había anhelado, Wendy pronto lo tendría. Amor o no, la realidad era así de simple y directa. Me había estado engañando a mí misma todo el tiempo. Ahora que el sueño se había hecho añicos, era hora de despertar. Me pregunté de dónde venía la constante sensación de crisis de Wendy hacia mí. Giannis claramente la amaba profundamente. Mientras reflexionaba sobre la inexplicable inseguridad de Wendy y el evidente amor de Giannis por ella, sonó mi teléfono. Era Ian. Me informó que mi solicitud de transferencia había sido aprobada y que dentro de 3 días recibiría la confirmación oficial para transferirme desde mi unidad actual. Mis manos temblaban de emoción mientras le agradecía. Aunque no respondió más, no pude contener mi alegría. La oportunidad que había dejado pasar hacía un año finalmente estaba nuevamente a mi alcance. Después de 3 días agonizantes, finalmente se aprobó mi transferencia. Ahora podía elegir una fecha para dejar mi puesto actual y presentarme en la oficina provincial dentro del tiempo estipulado. Cuando mi instructor joven me entregó la notificación, no pude evitar derramar lágrimas. Él estaba encantado y preguntó, ¿cuándo planeas partir? Mañana, respondí. Ian regresaba de la ciudad mañana, y como estábamos en la misma unidad, se había ofrecido a viajar de regreso conmigo. ¿Tan pronto? El joven frunció el ceño. ¿No vas a despedirte de todos? La próxima vez, dije. ¿Es por Giannis?, preguntó. Negué con la cabeza con una sonrisa amarga. En realidad no se trataba de Giannis. Simplemente no me gustaban las despedidas. No me importaba si decía adiós o no. John conocía bien mi personalidad y no presionó más. Simplemente me deseó lo mejor y me despidió en la puerta. Antes de irme, le pedí que retirara mi material promocional lo antes posible. Él entendió y me aseguró que así se haría. Lo saludé una última vez y abandoné el lugar donde había trabajado durante 5 años. Lo que no le dije fue que había mentido. Me iba esta noche. Cuando salí, Ian ya estaba esperando. Al verlo, las lágrimas corrieron por mi cara. ¿Estás lista? Vamos, dijo Ian, dándome una palmadita en el hombro y un fuerte abrazo. Agarrando fuertemente mi carta de nombramiento, me subí a su auto. Ian se sentó en el asiento del pasajero, en silencio, mirándome llorar y dándome pañuelos. Los tomé, sollozando aún más fuerte. Después de un tiempo, finalmente me calmé.
¿Ya terminaste de llorar?, preguntó. Asentí sin comprender. Miró la carretera como si tuviera algo que decir, pero se contuvo. Lo miré y sonreí. Debo lucir patética, ¿verdad? Él negó con la cabeza. ¿Aún quieres vivir?, preguntó, haciendo eco de la pregunta que había hecho cuando me salvó. Esta vez por fin pude responderle. Sí, quiero vivir. Sus ojos brillaron con una emoción indescifrable. Entonces vive bien, dijo. Me sequé las lágrimas y guardé silencio. Me había avergonzado en el incendio, y ahora, con sus inexplicables sentimientos hacia mí, no teníamos nada más que decir. Tú eres el siguiente, empezó, pero fue interrumpido por un repentino y urgente tono de llamada. Era Yanis llamando. Jazmín, ¿dónde estás? La voz ansiosa de Yanis llegó, su respiración pesada por la tensión. Miré a Ian, quien frunció los labios y el ceño ligeramente. No estaba feliz. Jazmín, respóndeme, gritó Yanis. Supuse que había regresado a la estación y me había encontrado desaparecida. Antes de irme, el instructor ya había retirado todo mi material promocional. Pensé que, cuando se diera cuenta, yo estaría en la sala de entrenamiento cerrada, pero se enteró antes de lo esperado. Me quedé en silencio y Janice volvió a gritar. He solicitado un traslado, dije. ¿Qué quieres decir?, preguntó con la voz temblorosa por la ira. Debió haberse dado cuenta por mi evasión. Estaba decidida a dejarlo después del incendio. Espera hasta que esté bien. Simplemente me sentí molesto, suplicó, corriendo mientras hablaba. No hay nada entre Wendy y yo. Apreté más el teléfono, recordando los acontecimientos que habían ocurrido antes de nuestra discusión. Alguien me había perseguido agresivamente cuando lo rechacé y me esperó abajo con un arma. Janice intervino y lo llevó a la policía, pero luego me culpó por no haberlo rechazado antes. Lo había rechazado rotundamente la primera vez, pero Janice todavía lo usaba como excusa para lastimarme. No tengo control sobre lo que los demás quieran hacer, pero desde entonces, Janice siempre me ha estado causando problemas. Sin embargo, siempre he creído que no fue mi culpa ni es motivo para que él siga haciéndome daño, usando a su exnovia como excusa. Pensando en esto, me decidí y dije, no vengas. Se acabó. Luego colgué antes de que pudiera responder. Cuanto más hablábamos, más nos enredábamos. Nuestros 5 años juntos se sintieron como un sueño. Ahora que estaba despierta, no quedaba nada. ¿Fue por el que no quisiste vivir?, preguntó Ian con una sonrisa cómplice. El día del incendio perdí la mejor oportunidad de escapar mientras intentaba salvar un anillo. Cuando el incendio se volvió incontrolable, llamé a los bomberos y luego a Yanis, pero lo único que recibí fue su regaño. Sintiéndome desesperanzada, me senté en un rincón, esperando morir. Entonces alguien derribó la puerta de una patada y me sacó como si fuera un regalo del cielo. A través de la máscara de gas, vi sus ojos profundos. Este rescate es demasiado arriesgado. No deberías haberte arriesgado. ¿Quieres morir?, dijo. Sí, respondí sin dudarlo. No dijo nada más y me desmayé. Antes de perder el conocimiento, le oí decir, no te dejaré morir, mi querida Rose. Pensé que era una alucinación, pero ahora me di cuenta de que no. Realmente había dicho eso. Él me vio como su Rosa. El cielo comenzó a lloviznar y el ceño fruncido de Ian permaneció tenso. Me quedé mirando su perfil cincelado, reflexionando por un momento antes de decidir preguntar, ¿nos conocemos de antes? Parecía no escuchar, así que estaba a punto de repetir la pregunta cuando finalmente habló. Base de entrenamiento de montaña, dijo, encendiendo la luz intermitente y deteniendo el coche. 3 meses, y me olvidaste. La base de entrenamiento de montaña era donde todos entrenábamos antes de comenzar nuestros trabajos. Pero eso fue hace 6 años. Estudié su rostro, buscando en mis recuerdos, y finalmente recordé una figura vaga. ¿Eres Águila?, pregunté. Eagle era el instructor a cargo de nuestro entrenamiento de emergencia en campo, quien nos hizo pasar un infierno durante esos 3 meses. Pero nunca había mostrado su rostro, apareciendo siempre como una figura misteriosa.
Solo una vez caí en una trampa mientras intentaba salvar a un compañero durante un entrenamiento de montaña. El enigmático águila me rescató. En medio de la confusión inducida por el dolor, vislumbré un perfil, pero me desmayé antes de poder memorizar sus rasgos. Ese perfil recordado ahora se superponía con el rostro que tenía frente a mí. Finalmente entendí el origen de ese sentimiento tan familiar. Resulta que me había salvado hace 6 años y ahora otra vez. Nos conocíamos desde hacía tanto tiempo que no nos dábamos cuenta. El año pasado, cuando la provincia estaba reclutando, tu equipo ya te había recomendado, pero escuché que desististe, dijo Ian con una sonrisa, adivinando fácilmente por qué lo había hecho. Me sentí avergonzada, pero él me miró directamente. Me alegro de que finalmente hayas despertado. En efecto, el despertar, aunque tardío, había llegado. También agradecí la oportunidad de despertar de la ilusión del amor. Una relación malsana me había costado demasiado. Ese sentimiento embriagador de amor me había hecho perder mi capacidad de pensar, incluso considerar renunciar a mi vida. Fue aterrador. No era propio de mí. Mi vida no debería tener tantos errores. En mi primer año después de transferirme al equipo provincial, finalmente comencé con mis funciones oficiales. Después de un periodo de entrenamiento, ahora era completamente capaz de manejar operaciones de extinción de incendios a gran escala. Durante todo este tiempo, Ian había estado a mi lado. Como mi superior directo, podía ver claramente que él tenía pensamientos diferentes sobre mí, pero me resultaba demasiado difícil responder. En una ocasión me sentí incómoda y le pregunté si mi traslado se debía a su manipulación tras bastidores, pero él lo negó rotundamente, diciendo que el equipo provincial había querido reclutarme desde mi primera exposición mediática. Finalmente sentí algo de paz mental, pero todavía no podía responderle abiertamente. Tenía miedo. Miedo de volver a ser mi antiguo yo. La primera vez que lo rechacé, no dijo mucho. Simplemente sonrió con calma y dijo que podía esperar un poco más. No podía describir cómo me sentí. Mi corazón estaba amargado y en conflicto. Hace unos días vino alguien del equipo local a realizar un intercambio. Me enteré de que Janice había roto con Wendy y que, después de que solicité la transferencia, él había estado esforzándose mucho para venir y estar conmigo. Pero el equipo provincial había dejado claro que no seleccionaría nuevos miembros durante 3 años. Eso es lo mejor. No quería volver a verlo. No sabía cómo se sentía Janice ahora ni por qué quería encontrarme. Había dicho claramente que íbamos a romper antes de irme. Y durante todos estos años, me he centrado en mejorar, sin prestar atención a los chismes externos. Realmente ya no podía pensar más en él. Incluso cuando regresé, no tenía intención de seguir ninguna noticia sobre él. Pero no esperaba encontrarme con Janice tan pronto. En los últimos meses, los fenómenos meteorológicos extremos habían aumentado y un desastre repentino azotó la ciudad. El equipo provincial envió un grupo de personal de rescate desde ciudades vecinas. El líder del equipo de River City era Janice. Hola, soy Jasmine Shaw del equipo provincial, me presenté. Janice se quedó atónito por un momento. Su intensa mirada se fijó en mí durante un largo rato antes de finalmente extender su mano. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo, apretando mi mano con fuerza hasta que el silbato del supervisor le recordó que debía soltarla de mala gana. La misión de rescate fue exigente, pero afortunadamente no me asignaron al mismo grupo que a él, lo que me evitó momentos incómodos y me permitió concentrarme en el trabajo sin distracciones. Sin embargo, cuando estábamos cerca, a menudo sentía una mirada ardiente sobre mí. Cada vez que miraba, efectivamente era él. En esos momentos, yo apartaba la mirada, evitando deliberadamente su mirada. Durante el descanso de la tarde, no pudo resistirse a venir a buscarme. «Jasmine, podemos hablar, por favor», suplicó. Al ver su actitud humilde, finalmente acepté. En un rincón apartado, Janice de repente me atrajo hacia su abrazo. El calor olvidado me envolvió, despertando dolorosos recuerdos del pasado. «Lo siento», le oí susurrar. Probablemente, temiendo mi aversión, me soltó rápidamente. Repitió la misma explicación de hace un año. Básicamente dijo que estaba con Wendy solo para ponerme celosa,
que se sentía resentido. No dije mucho, solo pregunté si había visto el anillo en la mesa. Antes de irme, le dejé ese anillo cubierto de ceniza. Quizás había olvidado que el día del incendio de hace 3 años era mi cumpleaños. Me había tomado un día libre especialmente, planeando hornear un pastel en casa. En el centro del pastel iba a colocar un aro que yo misma había hecho. Iba a proponerle matrimonio ese día. Pero al anochecer aún no había aparecido. En cambio, recibí un video de Wendy que lo mostraba celebrando su cumpleaños. Nuestros cumpleaños eran el mismo día, pero Janice había olvidado el mío. En el video, lo vi a él y a Wendy brindando en medio de las burlas de sus amigos. Todos eran sus amigos, y yo no conocía a ninguno de ellos. Acababa de escuchar a alguien decir, hemos estado esperando 10 años para verlos brindar en su boda. No puedo creer que finalmente esté sucediendo después de una década. De repente, me di cuenta de que Wendy había sido parte de toda su juventud y yo solo era una etapa en su vida. Dejé el teléfono y me senté en silencio en el sofá durante un largo rato, tanto tiempo que olvidé que tenía sopa hirviendo en la estufa. Cuando se oyó un fuerte ruido desde la cocina, el fuego ya había empezado a propagarse. Y luego casi perecí en las llamas. Después de un año, finalmente le conté todo claramente. Contuvo las lágrimas y sacó el anillo gris de su bolsillo. Lo miré con calma y lo vi ya llorando. No lo sabía. Lo lamento, Janice lloró en silencio. Nunca me dijiste nada de esto. ¿Puedes darme otra oportunidad? De repente, Janice me agarró la mano, intentando insistentemente darme el anillo. Lo tomé y luego lo arrojé a un charco de barro cercano, frente a él. Adiós, Janice, dije mirándolo. Después de esta misión de rescate, no nos volvamos a ver. La operación de rescate transcurrió sin contratiempos y logramos evacuar a cientos de miles de personas en tan solo 8 días. Cuando el equipo de apoyo se marchaba, el cuartel general celebró una gran fiesta de despedida. Janice no vino. Supe que estaba enfermo. Las autoridades competentes organizaron a algunas personas para que lo visitaran en el hospital mientras todo lo demás seguía como de costumbre. Mientras todos se despedían, de repente sentí una sombra caer sobre mí desde atrás. Sin adivinar, supe por la forma de la sombra que era Ian. ¿No vas a verlo?, preguntó. Negué con la cabeza. No hace falta. Escuché que Janice sería dado de alta pronto y había mucha gente preocupada por él. No me necesitaban. Eres muy decidida, me elogió Ian. Sabía que una rosa no podía pertenecer a una sola estrella. Miró al cielo y suspiró suavemente. Me pregunto cuál de los millones de estrellas del cielo elegirá. Ian estaba siendo bastante poético hoy, lo que habría confundido a otros, pero por desgracia para él, yo era la rosa a la que se refería. No era difícil de entender. Tal vez la rosa no necesite estrellas para florecer con esplendor, respondí con una sonrisa, y luego se lo recordé sin piedad. Comandante, el informe del incidente debe entregarse en 2 días. Ian maldijo en voz baja, rodeándome los hombros con el brazo como un hermano y arrastrándome hacia él. No creas que puedes hacerme trabajar horas extra solo. Dijo esto, pero al final, era él quien trabajaba frenéticamente en la computadora. Lo vi forcejear y sonreí. Luego borré un nuevo mensaje de texto en mi teléfono. Encontré el anillo. Te amaré para siempre. Tal vez así es como la gente solo se da cuenta de lo que ha perdido después de que se fue. Pero lo siento, nadie te esperará eternamente en el mismo lugar. Capítulo extra. En mi segundo año tras el traslado, ocurrió otro incidente grave en nuestra zona. Para salvar a una niña, me arriesgué y me uní al frente de batalla. La niña fue rescatada, pero casi me aplastó una viga que se desplomaba. En el momento crítico, Ian llegó con un equipo de rescate. Mientras me sacaba del fuego, dijo, esta es la 3ª vez. Yasmín, eres realmente increíble, pero me preocupas. Sonreí y señalé el fuego detrás de nosotros, diciendo, acabo de ver mi estrella. Ian frunció el ceño, sin entender. No tuve fuerzas para explicar más. Cuando recuperé la conciencia, tenía la garganta llena de humo. Ian no insistió,
pero parecía muy preocupado. Finalmente, cuando mi garganta se recuperó, tomé la iniciativa de hablar con él. Sabía que el nombre de usuario de Ian en las redes sociales, Pcake, era la palabra hawaiana para Yasmín. Era mi nombre. También sabía que había estado pensando en mí durante muchos años. Antes, sentía que no podía responder a sus sentimientos, pero ahora parece que he cambiado. Le dije que vi estrellas en el fuego. Pero no se lo dije ni la primera ni la segunda vez. Él siempre fue la estrella entre las llamas. Sin embargo, una rosa no necesita estrellas para brillar. Es brillante por sí misma.